los elementos del delito. Bien, como elementos del delito tenemos al bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado tiene su fundamento en el artículo 14 y 16 constitucional. Ahí nos habla de qué bien es el que se va a proteger. En el Código Penal del Estado de Veracruz nos hablan de delitos contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad sexual, en fin. Entonces ese sería el bien jurídico tutelado. En el caso de homicidio, el bien jurídico tutelado sería la vida. Bien, respecto a los elementos, los vamos a encontrar en el concepto de cada delito. Si hablo de aborto, ¿cuál sería el elemento del aborto? Quien interrumpa el embarazo en cualquiera de sus planes. Si hablo de homicidio, sería privar de la vida a otra persona. Entonces, cada delito sería los elementos del concepto del mismo. Bien, respecto a la sanción es la forma de cómo se va a castigar a la persona que cometa un delito en particular. Son varias las sanciones, puede ser prisión, multa, destitución, inhabilitación para ejercer el cargo, trabajo a favor de la comunidad, o bien privación de derechos. Por ejemplo, te puede prohibir ejercer la patria potestad cuando es un delito en contra de la familia, o el derecho a heredar. Entonces va a depender de cada delito para ver cuál es la sanción que se va a aplicar. La sanción se refiere a la forma de perseguir a dicho delito, o sea, si se persigue de oficio o bien si se persigue por querella. ¿Cuándo se va a perseguir de oficio? O sea, se persigue de oficio un delito cuando no necesita que exista una denuncia, sino que el Ministerio Público ejercita por sí mismo la acción penal. O sea, es obligatorio, se da mucho en los delitos graves. También se puede perseguir por querella. Eso significa cuando se persigue el delito a instancia de la parte ofendida. Entonces, por eso se refiere a la forma de persecución. Respecto a la prescripción, en la prescripción se refiere al tiempo que se va a extinguir, ya sea la acción penal o la sanción. Una acción penal va a prescribir de acuerdo a, puede ser en 6 meses, si la sanción es con multa o bien con pena alternativa. Prescribirá en 2 años si la sanción es suspensión, inhabilitación para ejercer el cargo, destitución o bien privación de derechos. Y prescribirá en el término de la media aritmética, siempre y cuando el delito considerado no grave sea hasta 3 años de prisión. O sea que si el término medio aritmético de un delito resultaría menor a 3 años, la prescripción será hasta 3 años. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Los delitos graves nunca van a prescribir, o sea, son imprescriptibles. Los delitos no graves son los que prescriben. Bien, en la competencia, ¿cuáles son las autoridades en materia penal? El juez municipal, el juez menor y de primera instancia. También tenemos a las salas del Tribunal Superior de Justicia y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Respecto a los jueces de comunidad, serían aquellos que van a conocer de los delitos que se cometan en flagrancia o bien en apoyo a las diligencias que le pide el juez menor, municipal o primera instancia. Normalmente un juez municipal es aquel que va a conocer de delitos sancionados con pena privativa hasta de 2 años. El menor con pena privativa hasta 5 años y más de 5 años sería un juez de primera instancia. Continuando con los elementos del delito, tenemos las modificativas de conducta, tenemos a las agravantes, atenuantes y excluyentes. Agravantes es cuando el delito se sanciona de manera más severa. ¿Por qué? Tal vez porque fue cometido en contra de un menor, en contra de un incapaz, o bien porque fue un delito calificado, es decir, con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Atenuantes es cuando la pena será minorar, se va a sancionar, pero de una manera menos severa. Y excluyentes es cuando definitivamente el delito no se va a sancionar. Ejemplo, en el delito de aborto, en el aborto terapéutico, hay un excluyente de que no se sanciona.
Continuando con los elementos del delito, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría que analizáramos el delito de despojo. El delito de despojo es un delito que está tipificado en qué artículo? 222 al 225. Bien. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado? El patrimonio. El patrimonio. Los elementos de ese delito son a quien sin consentimiento del que tenga el derecho a otorgarlo o engañando a éste, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que no pueda usarlo o disponer de él. Desvíe, derive o haga uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley lo prohíba, así como a quien ejerza un derecho real sobre las que no le pertenezcan, o ejecute actos de dominio que lesionen derechos vigentes del usuario legítimo de dichas aguas. Okay. ¿Cómo se sancionará ese delito? La sanción será con prisión y multa según la hipótesis. La forma de persecución sería la acción De oficio y de querella, en todo caso en el de oficio se especifica de acuerdo al artículo 232 del Código Penal. Okay. Entonces puede ser oficio Y querella. o querella. Okay. Depende de la hipótesis. Hablemos de la prescripción. A ver, cuando es grave, el delito no prescribe, y en este caso sería el artículo 223. Cuando es no grave, el delito prescribe, y que en este caso sería el artículo 222, 224 y 225, de acuerdo con el artículo 112 del Código Penal. Okay. Muy bien. La competencia. ¿Qué juez va a ser competencia? Competente. Puede ser el juez menor o el juez de primera instancia, ya que en algunas hipótesis la pena privativa es menor a 5 años y en otra es mayor a 5. Okay, muy bien. Modificativas de conducta. ¿Tendrá agravantes? Sí tiene agravantes. En el artículo 223 que dice que se va a agravar si el delito se comete de manera reiterada, o también se va a agravar si el delito es cometido por un servidor público. Agravantes, entonces sí tiene. Atenuantes. Sí, en este caso sería el artículo 224, que dice que cuando el delito se cometa en un medio rural sin violencia y que se trate de un delincuente primario. Finalmente vamos